Bienvenidos buena gente, mi nombre es José Antonio Gutiérrez y en este espacio vamos a hablar de salud mental, salud física, relaciones, emprendimiento, cambio social y espiritualidad. Sé por experiencia propia que el proceso de sanar es un proceso muy difícil y que necesitas de expertos. Sin embargo, considera siempre que cualquier terapia conversada en este espacio tiene que ser previamente consultada con un profesional. Sin más, bienvenidos. Ama lo que es, no lo que tú quieres que sea. El amor propio es realmente poder mirarte y no juzgarte y aceptar quién eres y entender esto que hablábamos hace un rato, de que estás haciendo lo mejor que puedes todo el tiempo. Entonces tendemos a culparnos tanto, la vergüenza profunda de los errores que has cometido. Pucha, o sea, tantas cosas que realmente calan en nuestro ser y que no nos permiten ser feliz. Abrázate, carajo, abrázate quién eres. O sea, estamos en esta vida para aprender, ¿no? Con humildad. Distinguiría el amor propio de la autoestima. Cuando hablamos de amor propio, hablamos de una aceptación incondicional de quién soy. Me deseo el bien y me acepto incondicionalmente. Donde gente piensa autoestima, amor propio, da lo mismo. Y en verdad no da lo mismo. El amor propio va más allá. La autoestima puede ser condicional o incondicional. La autoestima condicional, me quiero siempre y cuando yo reúna ciertos requisitos. Hay como un checklist, una lista de chequeo, entonces yo le voy poniendo check. Y si tengo todo esto, me quiero. No quieres lo que no conoces. ¿Qué puedes hacer para conocerte? Muchísimo. Hay libros de autoayuda, te puedes meter a cursos, pero una de las cosas que yo siento que te ayuda muchísimo a conocerte son las experiencias. Probar cosas nuevas, intentar, ver, o sea, hacer cosas que nunca has hecho antes. Vas descubriendo también lo que te gusta, lo que no te gusta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenamente. Hoy nos acompaña una invitada de lujo, Denise Johamowitz. Ella es Self-Love Coach, terapeuta, podcaster también de La Vena, mamá y apasionada por el amor propio. Y les puedo decir, por experiencia propia, que una sesión con Denise te cambia la mente un 360. Así que bueno, nada. Muchas gracias por estar acá. ¡Wow! ¿Qué tal presentación? Gracias, José. Gracias. Feliz de estar acá contigo. De verdad, muy feliz. Es un tema que en realidad, cuando yo me acerqué a ti en su momento, no tenía mucho conocimiento. Me diste muchas luces de los conceptos básicos para aprender a tener lo que hoy vamos a hablar, que es el amor propio. Y de hecho, si hoy te buscan en Instagram, van a ver Denise Self-Love Coach. ¿Okay? Y alrededor del amor propio está también lo que es el autocuidado, el autoconcepto, todas las palabras con el prefijo auto. Y medio que te mareo un poco, te soy honesto. Y tú, si tuvieras que explicarle a alguien que recién ha escuchado este concepto de amor propio en palabras simples, ¿qué es el amor propio para ti? A ver, primero tendríamos que definir qué es el amor. Ok, vamos por partes. Ok, me gusta. Y el amor lo han tratado de definir filósofos por siglos de siglos, ¿no? Pero yo te diría que el amor es este vínculo profundo de afecto, ¿no? Si pensamos en una otra persona, primero pensemos en un otro, que a veces es más fácil pensar así cuando hablamos del amor. Entonces, cuando tú amas a alguien, desarrollas este vínculo profundo de afecto porque valoras a ese ser, ¿cierto? Okay. Y porque le deseas el bien. Y esa parte es muy importante porque voy a regresar a eso en el episodio de hoy día, ¿ya? Entonces, eso mismo hacia la otra persona, ahora piensa en ti. Me deseo el bien. Ese vínculo profundo de afecto, porque te valoras y te deseas el bien, Okay. ¿ya? Como amor propio. Ahora, quiero agregar una palabra. Es una valoración incondicional, el amor propio, ¿ya? Que distinguiría el amor propio de la autoestima. Ya, eso está buenísimo. ¿Ya? O sea, cuando yo me quiero, cuando hablamos de amor propio, hablamos de una aceptación incondicional de quién soy. Vínculo profundo. Vínculo profundo conmigo, me deseo el bien y me acepto incondicionalmente. Ok, buenazo. ¿Ya? Entonces, porque un montón de gente piensa que la autoestima, hablando de palabras que empiezan con auto, Tal cual.
que la autoestima es igual al amor propio, como que da lo mismo, ¿me entiendes? Son sinónimos. Ok. Y no son sinónimos. Que no es así. No es así. ¿Ya? La No es así. autoestima. No es así. Yo de verdad No es así. pensaba que era así. ¿No? Entonces sí, es que un montón de gente piensa autoestima, amor propio, da lo mismo. Y en verdad no da lo mismo. El amor propio va más allá. ¿Ya? O sea, ¿qué viene primero? Primero, a ver, lo que pasa es que la autoestima, claro, es esa estima que te tienes a ti mismo, pero la autoestima puede ser condicional o incondicional. Ah, ya. Es decir, para explicarlo en palabras simples o con un ejemplo simple, por ejemplo, ya, tú te quieres parecer a Thor. Sí. Un poquito me parezco. Pero Poquito. largo, estamos igual por ahí. Entonces, imaginemos un chico que quiere tener el six-pack, una Ajá. chica que quiere estar regia, no Ajá. sé qué. Y cuando están, como Thor o como la Barbie, se quieren, su autoestima está alta. Y su autoestima efectivamente está alta. Condicionada. Condicionada. Al cuerpo. Exacto. Ok. Y eso es la autoestima Condicional. porque Es decir, la autoestima es me quiero siempre y cuando, la autoestima condicional, me quiero siempre y cuando yo reúna ciertos requisitos. Hay como un checklist, una lista de chequeo, entonces yo le voy poniendo check. Por ejemplo, ¿no? Tengo el dinero que tienen Claro. en Gringolandia, tengo el cuerpo, tengo el carro, tengo el poder, tengo el puesto, tengo lo que sea, los logros que necesito tener. Y si tengo todo esto, me quiero. Claro. Y hay gente que efectivamente tiene una autoestima, entre comillas, alta, pero en realidad es una autoestima condicional que está más asociada al ego que otra cosa Eso te iba a decir. y que se derrumba en el minuto en el que cualquiera de estos, ¿no? de estas Requerimientos. condiciones falle. O sea, una chica que es, digamos, modelo, ¿no? Y que de repente tiene una enfermedad o algo Dios no quiera y se engorda 30 kilos y ya no puede hacer modelaje y ya no tiene el cuerpo y la figura que tenía antes, ¿dónde queda su autoestima? Sí, se fue. Se va siempre y cuando haya sido una autoestima condicional a su imagen, a su autoimagen. Y eso quiere decir que si, por ejemplo, yo, ese ejemplo de Thor, me demoro no sé cuánto tiempo en tener ese cuerpo o ese puesto, quiere decir que mi autoestima probablemente no esté llegando a su peak porque es condicionada a ese objetivo que probablemente no lo consiga. Puede ser que... Claro, y es una bomba atómica de la felicidad, porque es como, a ver, la autoestima condicional lo que hace también es que como yo solamente me voy a querer siempre y cuando yo reúna estas condiciones, vivo mi vida en esta como carrera de ratas, por así decirlo, tratando de llegar a estas condiciones para poder quererme. Porque Claro. si no alcanzo, no sé, tener tantos dólares en la cuenta bancaria, si no cual. logro tener el six-pack que me he propuesto tener, no llego a quererme de manera incondicional. Entonces, el amor propio no es esa autoestima condicional. El amor propio es una aceptación incondicional de quién eres, con todas tus luces y tus sombras, con todas tus heridas, con todos tus errores, con todo lo que venga el paquete completo, te quieres. Independiente de lo que suceda, independiente de tus logros, independiente de cualquier cosa, tú te sigues queriendo. Independiente incluso de haberla fregado, ¿no? Para no malear acá, poner un pi. ¿No? Independiente de eso, tú te sigues queriendo y logras perdonarte. Entonces, claro, dentro, hablando de palabras con auto, del amor propio, el amor propio, imagínatelo así como un paraguas gigante, ¿ya? Debajo de ese paraguas gigante del amor propio, José, estaría el autocuidado. Ok. ¿No? Como una parte de ese amor propio. Estaría la autoaceptación incondicional, estaría el autoperdón, estaría la autocompasión. El autoperdón. ¿No? Entonces, Palabras todo fuertes. eso, todas esas palabras con auto, están todas debajo de ese paraguas tan grande e importante que es el amor propio. Entonces, a ver, para entender, y a la gente que nos escucha, y es... puedo tener la autoestima condicionada, que no es lo ideal.
No es el ideal. Porque probablemente, quién sabe, no llegue a ese objetivo o ese requirement que me diga, a partir de este momento ya te puedes querer. Lo ideal sería que tengas una autoestima incondicionada, con todo esto que nos has mencionado, la aceptación, el autoperdón, el autoconocimiento. Pero también es válido que de repente cuando cumpla ese objetivo, mi autoestima suba un poquito más. Sí, la autoestima no es algo malo, evidentemente, ¿no? O sea, la autoestima tiene muchas dimensiones, ¿ya? Tiene una dimensión social, claro, tiene una dimensión física, tiene una dimensión familiar, tiene una dimensión de desempeño. Cuando somos chicos o adolescentes, se ve reflejada, por ejemplo, en mi desempeño académico. Claro. Cuando somos adultos, se ve reflejada en mi desempeño laboral, ¿no? Entonces, tiene muchas dimensiones. Tiene la dimensión de pertenencia, que es muy importante. El sentido de pertenencia es algo inherente al ser humano. Entonces, es más, es una de las cosas probablemente más importantes de la raíz de una autoestima sana, es cuando yo desde chica o desde chico voy desarrollando un sentido de pertenencia desde mi núcleo familiar. Por eso es que el núcleo familiar, nuestro núcleo de origen, es tan importante y tiene, ¿no?, un impacto tan grande en el desarrollo de nuestra autoestima. Y tocando justo ese punto, por ejemplo, alguien que hoy, por ejemplo, nos está escuchando y recién escucha este concepto y por cosas de la vida de repente no ha tenido ese núcleo familiar tan sólido que le ha impulsado o ha hecho que sea sólido, para la redundancia, su autoestima, ¿qué consejos prácticos le podrías dar para que los aplique en su vida cotidiana? A ver, muchos, ¿no? A ver, ¿qué puede hacer una persona que reconoce que, ¿no?, su autoestima está baja, que no ha alcanzado ese amor propio que todos quisiéramos? Lo primero es conocerse. Ok. Tarea chambón. Y hay muchas maneras de conocerse, José. El autoconocimiento es clave. Lo primero es conócete. Conoce, porque todos tenemos dones, todos tenemos virtudes, todos tenemos talentos, todos tenemos un montón de cosas por aportar en esta vida. Entonces tienes que conocerte y también tienes que conocer tus heridas emocionales, tus traumas, por qué eres como eres, por qué piensas como piensas, por qué sientes lo que sientes, por qué haces lo que haces. Tienes que conocerte. Mirar para adentro, totalmente. Tienes que mirar para adentro. ¿Ya? Nadie quiere lo que no conoce. O sea, nadie quiere lo que no conoce. Yo quiero a mis hijos porque los conozco. Quería a mi mamá y a mi papi, que los dos están en el cielo, porque los conocí. Quieres a un amigo, a un pata, ¿no? Piensa en un pata así íntimo, a mi amiga del alma, no sé, Uchi, tantas amigas que tengo, porque las conozco. Claro. Y reconozco, nuevamente regresamos a la definición de amor, al inicio del episodio, o sea, porque reconozco el valor de ese ser humano. Por eso es que decía, apliquemos esa definición de amor hacia el otro, pero hacia nosotros mismos. Entonces yo tengo que aprender a conocerme para valorar, valga la redundancia, todo lo valioso que tengo para ofrecer. Entonces el primer paso es conócete. Entonces ahora la pregunta que probablemente muchas personas que nos están escuchando se harían es, ¿y cómo me conozco? Tal cual, te iba a decir, porque, solo para hacer un paréntesis, la analogía me parece buenaza, porque de repente los invito a todos los que escuchan ahorita. Yo tengo un montón de amigos, como tú has dicho, y tengo amigos que me han conocido mis peores momentos, en el que ni yo me aceptaba y ellos me aceptaban, en el que yo los conozco en sus peores momentos, y a partir de ese momento, cuando decidimos seguir con la amistad, conociéndonos más, el vínculo se hizo más profundo. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto y me hace mucho sentido, pero usaste una palabra que ahorita no me acuerdo que fue, no sé si fue, si tú no conoces, tú no quieres lo que no conoces. Tú no quieres lo que no conoces. Pon la cara en Sorona. Está buenísimo, me parece buenísimo. Te escucho. Sí, entonces, ¿qué puedes hacer para conocerte? Muchísimo. Primero de todo, tienes que, primero de todo hay libros de autoayuda, te puedes meter a cursos, puedes entrar a terapia o coaching, esos procesos te ayudan a mirar hacia adentro, el yoga, puedes leer. ¿Ya? Pero una de las cosas que yo siento que te ayuda muchísimo a conocerte son las experiencias. O sea, es probar cosas nuevas, intentar, ver, o sea, hacer cosas que nunca has hecho antes. Vas descubriendo también lo que te gusta, lo que no te gusta, ¿no? Atreverte a vincularte con personas con las que no te has vinculado antes. Vas conociéndote en ese proceso también, ¿no? Y lo difícil de ese proceso es
no juzgarte. Claro. No juzgarte. O sea, ese autoconocimiento, cuando me preguntabas, ok, ¿qué cosas puedes hacer? Primero empieza a conocerte. Y tienes que conocer tu autodiálogo. Tienes que conocer tu diálogo interno. Por eso he mencionado acompañamientos, terapia, algún mentor, algún mejor amigo que sea un buen oído. O sea, no tienes que ir necesariamente a un profesional, ¿no? Pero sí es importante tratar de mirar hacia adentro, y a veces las personas no tienen esos recursos para poder, no quiero ser muy técnica, pero hay lo que se llama la metacognición, que básicamente, en términos muy sencillos, es como si tuvieras, no sé, un helicóptero y pudieras ver como el bosque de tus pensamientos. La metacognición es simplemente la capacidad de poder mirar y observar lo que tú estás pensando, ¿ya? Ese es ese diálogo interno que todos tenemos desde que abrimos el ojo hasta que nos vamos a dormir en la noche. Claro, pero muchas veces nos quedamos aquí en el bosque. Claro, y no te quedas hacemos en el esto. bosque, entonces no haces esto, ¿ya? Claro. Tienes que sobrevolar, eso se llama metacognición, tienes que sobrevolar y poder observar lo que estás pensando. Porque normalmente la gente se critica Claro. y se juzga y se evalúa, pero se evalúa como el peor profesor del colegio, o sea, 05, 03, 01, Sí. jalado, eres una bestia, eres un fracasado, eres fea, eres así, eres asá. O sea, entonces somos nuestros peores jueces. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, y es muy importante, es comenzar a tomar conciencia cómo me estoy hablando. Claro. Y ¿Qué sobre me estoy todo, diciendo? En ese momento difícil que ¿No? dices, ¿no? Claro, o sea, en momentos en los que fracasamos, en que las cosas no salen como nosotros queremos, ¿cómo te hablas? ¿Qué te dices? ¿No? Porque en esos momentos te chancas tanto que qué amor propio ni qué amor propio, Claro. o sea, qué autoestima ni qué autoestima, o sea, no hay forma. Sí. Y es que también a veces es un poco como automático, ¿no? Sí. Como tú dices, o sea, me parece buena esa analogía. Tienes que estar arriba sobrevolando tu bosque de pensamientos porque si no estás metido en el bosque perdido y no te das cuenta cómo te estás tratando. Y, o sea, a veces de repente hasta cuando te levantas y te levantas tarde, que me pasa a mí hoy, ¿por qué te levantaste tarde? Tenías que ir al gym, Claro. te falta ser disciplinado. Y te chancas. Y te chancas. Y te chancas. Y te Y te criticas. chancas. Entonces, esa autoestima se va marchitando, marchitando. El amor propio se va marchitando, marchitando, Tú solito. marchitando. Claro, y tú solito, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Bueno, mencionaste el autocuidado. Regresamos a ese paraguas del amor propio. El autoconocimiento, el autocuidado es una parte importantísima del amor propio. Porque así como nadie quiere lo que no conoce, les regalo otra frase, ¿no? Tú cuidas lo que amas. Claro. Tú cuidas lo que amas. Entonces yo a mis pacientes, a mis coaches, a mis clientes siempre les digo, ¿qué quieres cuidar? ¿Qué relaciones quieres cuidar? Si las quieres cuidar es porque te importan, Claro. porque son valiosas, porque quieres a esas personas, ¿no? Generalmente, no sé, cuidamos nuestra chamba porque es importante para nosotros, ¿no? Pero nosotros quedamos como la última rueda del coche, como Sí. seres humanos. Entonces, el autocuidado, y acá sí le quiero decir algo a las mujeres que nos estén escuchando, ¿no? Porque hay sesgos de género muy marcados y las mujeres tienden a ser como muy serviciales y muy cuidadoras, pero hacia afuera, como que hacia los demás, porque así han sido criadas tradicionalmente, sobre todo en sociedades más conservadoras. Y tenemos que aprender a cuidar de nosotras, ¿no? Como prioridad, ¿ya? Y el autocuidado, ojo, a veces las personas solamente lo asocian al cuidado, digamos, de la dimensión física del ser humano. Generalmente cuando hablo de autocuidado la gente Sí. piensa en lo físico. Estás comiendo bien, vas al Sí, gimnasio. estás, ¿no? Deporte, Claro. alimentación, sueño, hidratación, que son como los 4 pilares de la salud física. Sin embargo, el autocuidado abarca mucho más que eso. Okay. Es justamente el autocuidado también abarca lo que hablábamos hace un ratito, José. ¿Cómo te estás hablando? ¿Estás cuidando cómo te hablas? O sea, es como que yo a mi hijo le diga, oye, eres un tonto, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Estoy cuidando su autoestima, estoy cuidando a mi hijo hablándole de esa manera. Claro. Lo estoy chancando, lo estoy criticando. Buenazo. ¿Entiendes? Entonces, tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos nuestros mejores amigos o una persona que tú quieres un montón. ¿Y qué opinas de, justo leí un libro hace poco, que hablaban del autocuidado y justo lo claro que acabas de decir, ¿no? Cómo nos hablamos porque estás cuidando emocionalmente.
esto salió del contexto, no está en ese plan, vamos a fluir. Y me hablaba del autocuidado, pero en tema energético. O sea, llegas a un lugar y sientes una mala vibra y como lugares que no resuenan contigo más. ¿Cómo eso también impacta, eso también importa? Tipo, hay una parte espiritual también en las personas. Sí, estoy totalmente alineada con eso. El autocuidado, por eso te decía, abarca muchísimo, ¿ya? El autocuidado también abarca con quién quiero compartir mi energía, Eso. con quién quiero compartir mi tiempo tan valioso en esta vida, ¿ya? Cuando puedo elegir, ¿no? Claro. Con quién quiero compartir. Y ojo, hay momentos, hay algo que yo siempre le digo a mis clientes, ¿no? De repente en un momento de tu vida, cierto grupo de personas o ciertas personas te resonaban y todo bien. Pero como siempre estamos en constante cambio y transformación, de repente llegas a otro momento en tu vida, José, en el que ese grupo o ese ambiente ya no va contigo, esa energía. Y el autocuidado también tiene que ver con me distancio o me alejo por completo. Y ojo, yo recibo personas, desafortunadamente, que tienen que hacer eso con familiares cercanos. Difícil. Porque es cuidarte también de la toxicidad, ¿no? O sea, el nacer en una familia tóxica o disfuncional, autocuidarse también es poner esa distancia, ¿no? Y he tenido personas que me preguntan, ¿pero qué pasa si es mi mamá o es mi papá? Digo, es igual. Es igual, tienes que aprender a cuidarte, porque si estás permanentemente en un ambiente tóxico, dañino, que no te suma, que te resta, que cala en tu autoestima, que no te permite crecer y desarrollar ese amor propio del que estamos hablando, o sea, poner límites es una manifestación de amor propio, distanciarse es de lo que te hace daño, es una manifestación de amor propio cuando lo haces de manera consciente y amorosa hacia ti. Y está bien. Incluso bloquear personas en el ámbito, por ejemplo, romántico, ¿no? Claro, que está muy estigmatizado. También, Claro, ¿no? que es como, no, que es súper inmaduro, Tal que cómo cual. vas a bloquear, que no sé qué. Y la verdad que contacto cero, que es algo que yo sí recomiendo cuando no hay hijos de por medio, ¿ok? Sobre todo cuando ha habido una relación que de repente ha sido codependiente, tóxica, que realmente la persona está sufriendo mucho. Bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, como decía mi mamá, ¿no? Un dicho de antaño, pero Es verdad. sí ese contacto cero ayuda. No es la solución mágica, pero sí ayuda. Entonces, ese distanciarte de manera consciente, proactiva, está bien. Te estás protegiendo tu aura, estás protegiendo tu balance, tu equilibrio, te estás cuidando. Entonces, todo eso es parte del autocuidado. O sea, es mucho más que simplemente comer pollito con lechuga. Claro. O dormir tus 8 horas al O día. sea, porque Mucho más. Es, digamos, la parte más fácil y más conocida también. Sí. No esto que estás justo contando, que es Sí. parte de un todo. Sí. Que es esa paraguas que tú estás contando, que me parece buenísimo. Sí, sí. O sea, el amor propio ¿no? que abarca Pilares. todos estos pilares, ¿no? Y también está el autoperdón, por ejemplo. Eso me parece buenísimo. No lo había escuchado nunca, pero resonó. ¿Cómo es el autoperdón? A ver, la base del perdón, ¿no? Y es como con el amor, ¿no? Hablemos del perdón, para Claro. después poder hablar del autoperdón, Claro, claro. ¿no? ¿Cómo perdonas, José? ¿Has perdonado alguna vez? Yo creo que sí. Pero si me pregunto y haciendo introspección, confesando aquí, un concepto que probablemente vas a tocar en un ratito, que es la autocompasión. El autoperdón es bien difícil a veces para mí, perdonarme a mí mismo, veces que he fallado, y a veces no sé cuándo sé que he perdonado. Cuando ya no me pesa ese error, esa mala acción, el resentimiento se fue. ¿Cómo me doy cuenta cuando ya me he perdonado? A ver, primero definamos cómo perdonamos, ¿ya? Yo creo, lo que yo uso generalmente en mis acompañamientos es lo siguiente, ¿ya? La siguiente analogía. Imagínate a una niñita de 3 años. Imagínate una niña, esa niñita de 3 años que está sentadita en una mesita de colores, ¿ya? Okay. Y
está dibujando, no sé, pues, ¿no? Unos circulitos de colores con crayolas. Y vienes tú y le plantas, le quitas ¿no? el dibujo y le pones por delante fórmulas algebraicas. O integrales, ¿qué tal? Y le indicas que los resuelva. No puede. ¿Va a poder? Imposible. Imposible, ¿no es cierto? Porque no tiene la madurez, o sea, su cerebro no ha desarrollado para poder, no hay forma humana, está incapacitada de poder. No quiere decir que dentro de 10 o 15 años no pueda, pero en ese momento no tiene la capacidad. ¿Estamos? Sí, sí. No tiene las habilidades y no tiene el conocimiento. Ok, tú me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con el autoperdón y con el perdón? Todo que ver. Porque los seres humanos somos como esa niña. Todo el tiempo. O sea, yo siempre estoy haciendo lo mejor que puedo. Y si lo mejor que puedo es pintar un circulito con las justas, con una crayola, eso es lo mejor que puedo. Y si la vida me puso en una situación en la que yo tenía que resolver una fórmula de álgebra, pero es que no pude. Porque en ese momento no tenía ni los conocimientos ni las capacidades para poder resolverlo. Que no quiere decir que más adelante, porque todo el mundo en general después de la guerra, no pueda mirar atrás y decir, ¿no? Sí puedo, sí, claro, ahora puedo. Pero cuando tenía 3 años no podía. Entonces, la clave del autoperdón o del perdón es esa. Es poder mirarnos con esa empatía y con esa compasión y entender que en todo momento de nuestras vidas, en este momento tú y yo, estamos haciendo lo mejor que podemos. Quizás dentro de 10 años los dos podamos hacer un episodio 10.000 veces mejor, ¿me entiendes? Pero ahora esto es lo mejor que podemos. Y todos los errores que tú hayas cometido o que yo haya cometido era lo mejor que podíamos hacer como esa niña de 3 años. Entonces, con ese concepto, yo creo que nos ayuda un montón a entender esa humanidad, ¿no? Y poder perdonarnos. ¿Te hace sentido? Gracias por el coaching. A todos los que nos han escuchado, pero nos acaban de coachar así masivamente. Porque me ha dado mucha paz esa frase de ¿cómo fue? Yo siempre hago lo mejor que puedo. Y es que es verdad. Da mucha paz. Y hay un montón de personas que me dicen, no, Denise, pero ¿cómo me puedes decir esto? Si es que le grité horrible a mi hijo, si es que le saqué la vuelta a mi esposa, ¿me entiendes? ¿Cómo me puedes decir que eso fue lo mejor que pude hacer? Obviamente puedo ser fiel y fui infiel por 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué me estás diciendo? Y yo los miro y les digo, eso fue lo mejor que pudiste. Me dicen, pero no entiendo. Les digo, porque si hubieras podido hacer algo mejor, lo hubieras hecho. Claro. Y esa es la evidencia que todos tenemos. Entonces, no, reaccioné pésimo. Esa fue tu reactividad en ese momento. Reaccionaste con la amígdala, reaccionaste de manera primitiva, reaccionaste desde la emoción, reaccionaste desde el miedo. Lo que tenemos que hacer todos los seres humanos es pasar de la reactividad a la proactividad. Okay. ¿Ya? Entonces, la reactividad es, digamos, reaccionar, ¿no?, a los estímulos, ya sean internos o externos, de manera automática. ¿No? Es como con el hígado, con la bilis, eso es lo primero que nos sale y es como la clásica frase de es más fuerte que yo. Claro. Entonces, sí, reaccionamos simplemente porque estamos condicionados a reaccionar de esa manera por nuestras creencias y por nuestras experiencias y por lo tanto reaccionamos tal cual lo haría un animal, literal, solo que somos animales inteligentes. Y la proactividad más bien nos lleva a reflexionar, alinearnos con nuestro propósito, con qué es lo que queremos, buscar una solución. O sea, ahí estamos usando la razón y no solamente la emoción. Entonces, pasar de la reactividad a la proactividad es todo un proceso. Los niños son los más reactivos del mundo. Totalmente. Pues. Piensa cómo vamos evolucionando. Es lo Lloran mismo. por todo y ya no lloras por todo. Claro, tengo hambre, lloro. Claro. ¿No? ¿Y qué pasa con una mamá que le grita a su hijo? Tiene miedo. Tiene miedo, grita. Claro. ¿Te das cuenta? Está siendo igual de reactiva que un niñito de 2 años con una pataleta. Y no está siendo proactiva. Y ahí está cuando tenemos que entrenar el músculo, ¿no?, de la razón y poder tener como muy, muy presente, ok, ¿qué quiero lograr con esto? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Le quiero gritar a mi hijo ahorita o quiero ser infiel? Y si quiero ser infiel, podría, porque somos libres, elegir hacer eso, pero tengo que después asumir las consecuencias de esa decisión. Claro.
Mira, qué interesante. Justo tocando el tema este de los padres y que antes mencionaste, que a veces hay que alejarse hasta de repente de la familia tóxica Sí. por el autocuidado. Sí. Entonces mi pregunta va, ¿qué le podrías decir a alguien que nos está escuchando que todavía no ha aprendido a poner los límites para autocuidarse? A ver, si no has aprendido a poner límites, creo que hay muchos casos, ¿no? Muchos escenarios, creo que podríamos poner como ejemplo, ¿ya? Pensemos en cuando nos tenemos que poner límites de cara al placer, porque hay distintos tipos de límites. Entonces creo que tenemos que ser como un poco más específicos en la respuesta. Por ejemplo, hay un montón de personas que no se ponen límites y que están siempre priorizando el placer inmediato, la gratificación inmediata. ¿Ya? Entonces, a esas personas yo les digo que lo que tendrían que hacer es empezar a ejercitar el músculo de la tolerancia a la incomodidad y a la frustración, para poder entender que la única manera de ponerme límites a mí mismo, ¿okay?, es ejercitando ese músculo donde yo entiendo que lo mejor para mí a largo plazo no es rápidamente acceder al placer inmediato. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de una persona que está queriendo tener el six-pack y el cuerpo de Thor, regresando al ejemplo inicial. Por un Thor acá. Vamos a poner un Thor. Claramente esa persona no puede pues estar, no sé, comiendo donuts, papitas fritas y sí. McDonald's de desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Tiene que alimentarse bien, hacer deporte, etc. Todo eso, todo ese cuidado personal implica disciplina, implica tolerancia a la incomodidad, tolerancia a la frustración, sacrificio, esfuerzo, un montón de cosas que postergan el placer inmediato, porque no es placentero. Entonces, una de las primeras cosas que tienen que entender las personas, que tienen que aprender, como tú me estás preguntando, a ponerse límites, es que aquí uno no puede tenerlo todo. O sea, si tú quieres tener ese placer inmediato, ya sea con, no sé, dormir hasta las 3 de la tarde o ya sea comerte todas las hamburguesas de McDonald's y de Burger King, ¿ya? Bacán, lo puedes hacer, pero entonces alíñate con qué es tus metas. Eso no lo vas a poder tener y además hacer lo otro. Tienes que escoger. Claro. ¿Ya? De ahí voy a ir como con ejemplos chiquitos, ¿ya? Pero eso es un ámbito, por ejemplo. En el otro ámbito del placer también estaba el ejemplo que te estaba dando de la infidelidad. Es lo mismo. Es, ¿no?, el placer inmediato, la gratificación inmediata versus la satisfacción de sacar adelante de repente una relación madura, a largo plazo, sacar adelante una familia, lo que fuera. Entonces, uno de los graves problemas de la sociedad ahora, José, es que estamos viviendo en un mundo de inmediatez, evidentemente. Entonces, y las nuevas generaciones, sobre todo, están muy mal acostumbrados a tener todo ahorita. Es más, no ahorita, para ayer. ¿No? Me demoro un segundo en internet en cargar el teléfono y ya estoy exasperado. Entonces, no hay tolerancia. Y esa tolerancia es importantísima en la vida. Eso es lo que nos va a dar resiliencia, eso es lo que nos va a dar esa capacidad para ponernos límites, porque tengo que tolerar esa incomodidad. La tolerancia y la incomodidad es clave en la respuesta a tu pregunta, porque cuando yo me pongo límites, no va a ser cómodo, va a ser muy incómodo. Porque ¿a qué me estoy poniendo límites? Lo más probable es que me esté poniendo límites a algo que quiero, Claro. pero que no es lo mejor para mí. Claro. A largo plazo. O sea, el quiero ahorita con el me hace bien es otra cosa. O sea, es que quiero ¿no?, estar con esa chica guapísima. Sí, pero ella no es tu esposa. Claro. O sea, no te va a hacer bien quiero a largo comerme plazo. las 10 hamburguesas. Sí, pero pensé que querías verte como Thor. Entonces, es como, ok, entonces me empiezo a poner límites, me empiezo a cuidar, me empiezo a proteger de lo que no me hace bien. Todas las adicciones nacen de ahí. Las personas que no se cuidan, por ejemplo, un buen ejemplo, son personas adictas. Y hay toda clase de adicciones. Incluso las adicciones cognitivas, es decir, soy adicto a hablarme horrible, soy adicto a chancarme, todo el día me chanco y me chanco y me chanco y me chanco en mi diálogo interno, soy adicto a eso. ¿Qué? Entonces también me tengo que poner límites a eso, porque eso no me hace bien. Ojo, y tú dirás, pero ¿qué ganas chancándote? Te victimizas. Y como
Claro, ahí hay un tema psicológico ahí donde yo adopto esta posición de víctima. Y la víctima muchas veces lo que quiere es el apapache. Al final lo que estamos buscando, paradójicamente, a la hora de victimizarnos y chancarnos, es que alguien venga a decirnos, Todo va a estar bien, pobrecito tranquilo. tú, ¿me entiendes? O pobrecita yo. Ajá. Entonces, como de repente nadie está haciendo eso, yo necesito victimizarme más para sentirme especial. Mira. ¿Te hace sentido lo que Sí, estoy sí, diciendo? sí, no, ¿O estoy confundiendo No, tu no, no, público? no, no. Estoy así, seguramente es muy sorprendido de todo lo que estás diciendo, porque me hace mucho sentido mientras lo decías. Pensaba en muchos momentos de mi vida en el que sí, o sea, yo también he sido víctima porque necesitaba ese papacho y también he sido duro y no he sabido diferenciar algo clave, que es lo que quieres en este momento no necesariamente te va a hacer bien en el largo plazo, ni está alineado. Pero ese músculo que tú dices de la tolerancia, ahora lo entiendo mucho más, es tan importante para uno lograr tus objetivos y para tu bienestar general, porque si no eres presa de todos los placeres inmediatos que hoy por hoy hay en la vida. Pero está el otro lado de la moneda, y voy a ser un poco más personal en este caso, y es, claro, está el victimizarse y está el a veces ser muy duro contigo, ponerte demasiados victimario. límites. El victimario, ser demasiado duro contigo, ponerte demasiados límites. ¿Qué le podrías decir a esas personas que de repente inconscientemente ahora ya se están dando cuenta de, oye, ¿cómo puedes dejar de ser tan duro contigo mismo? A ver, creo que hay como 2 o 3 aristas en la respuesta a esta pregunta, ¿ya? La primera sería, ¿dónde aprendiste a ser duro contigo? Claro, mi familia. Generalmente las personas que son duras, y me incluyo, por muchos años, antes de, digamos, de trabajar mucho en mí y de descubrir la autocompasión y la autoempatía y el amor propio, también era muy dura conmigo, ¿no? Durísima, ¿ya? Entonces, esa dureza, ¿ya? Nace generalmente en la niñez o en la adolescencia, José. Y a todas las personas que nos estén escuchando que reflexionen cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo eran sus papás o sus cuidadores principales, abuelos, tíos, las personas con las que crecieron, ¿ya? Entonces, y no necesariamente, ojo, en esa historia de vida tuvieron papás o mamás súper exigentes. Algunos sí. Otros lo que tuvieron fueron de repente cuidadores o papás o mamás que eran extremadamente, imagínate, exitosos. Entonces, esa autoexigencia y esa dureza contigo mismo o contigo misma nace de un querer ser Claro. como tus modelos, tus referentes. Nada menos. Nada menos que eso. Entonces, yo tengo pacientes que llegan y no sé, pues es el hijo del top abogado de estudio, el estudio de abogados de Lima, Perú, no sé qué, rarará. Entonces, no he llegado a ser Una frustración gigante. como mi papá o como mi mamá en tal o cual aspecto. Y de ahí nace esa dureza. Puede nacer de ahí, entonces de una expectativa demasiado rígida, demasiado alta, o puede nacer porque efectivamente nada era suficiente. También acompaño familias donde los papás literal, hace poco, esta semana tuve una sesión donde el papá le dijo a su hijo, sí, has mejorado, tuve una sesión familiar, y el papá le dice a su hijo, sí, has mejorado tus notas, cholo, ¿no? Estábamos así, papá, mamá, hijo. O sea, no eres el primero de la clase, ¿no? Pero y yo dije, ya. Claro. De cachito te la bajó. Claro, entonces es como, claro, para yo tener este reconocimiento de la persona que más admiro, que es mi papá, necesito ser el primero de la clase. En mi caso, por ejemplo, mi papi murió el año pasado. Mi papi era un empresario de éxito total, tuvo 14 empresas, súper trome, súper inteligente, workaholic. Y él siempre abiertamente decía number one. O sea, no, el número uno, ¿me entiendes? Tienes que ser el número uno. En general, no es que me decía a mí directamente. Entonces, claro, tú naces creciendo número uno, número uno, número uno. Se queda ahí. Y se te queda ahí. Totalmente. Es como tienes que ser la primera o el primero. Y de ahí nace esa dureza y esa autoexigencia. Entonces, lo primero, para responder tu pregunta, sorry que me explaye tanto, pero que son respuestas complejas, ¿no? Difícil responderlo de manera así como muy concreta, muy sencilla. Primero tienes que ver, a ver, ¿de dónde viene esta dureza? ¿Por qué estoy siendo tan autoexigente? Muchas de estas personas son perfeccionistas, y me incluyo, pero el perfeccionismo no es superación personal.
el perfeccionismo es sinónimo de sufrimiento, ¿ya? Porque nunca das la talla, es sinónimo de insuficiencia. Nunca es suficiente, nada de lo que haces, nada de lo que eres, siempre hay algo más que puedes alcanzar. Mira. ¿Ya? Entonces, una vez que más o menos tienes eso identificado, yo creo que la herramienta de oro, y ahí vamos a hablar, para poder trabajar esa autocrítica, Atentos acá todos, ¿ah? es algo que trabajé contigo, que es la autocompasión. Sí. Yo creo que la autocompasión, por lo menos a mí personalmente, por eso es que la comparto tanto en mis sesiones, es lo que más me ha ayudado a salir de ese perfeccionismo tóxico, a poder empezar realmente este camino del amor propio. ¿Y cómo describiría la autocompasión para las personas que no tienen idea de lo que estoy hablando, ¿no? La autocompasión es más que empatía. Okay. Es mucho más que empatía. La empatía es, te entiendo, me pongo en tus zapatos, ¿me entiendes? Hay como una conexión ahí, ¿no? En cambio, la autocompasión va mucho más allá, porque yo creo que la clave de la autocompasión es reconocer el dolor que estoy sintiendo, porque normalmente el perfeccionista está sufriendo la autocrítica, la dureza, y además de reconocer ese dolor, una vez que lo reconozco y digo, estoy sufriendo, no la estoy pasando bien, tengo este problema, me quiero ayudar. Quiero ayudarme. ¿Cómo hago para ayudarme? ¿Cómo hago para estar donde quiero estar? En todo el sentido de la palabra, de cómo me quiero sentir, ¿entiendes? Entonces, quiero conectar la autocompasión con lo que empezamos diciendo al inicio cuando te hablaba del amor y que le deseas el bien a esa persona que amas y por lo tanto tú te deseas lo mejor para ti. Entonces todo se une, ¿me entiendes? Porque tú cuidas lo que tú quieres y quieres lo mejor para esa persona. Entonces si esa persona eres tú, te vas a cuidar. Y te vas a cuidar siempre pensando cómo me ayudo. Entonces ahí tomas conciencia si lo que estás haciendo te está ayudando, te sientes mejor, eres más feliz, tienes más bienestar, eres más saludable, tienes más paz mental. ¿Me sigues? Sí, sí. Entonces la autocompasión parte de ahí, o sea, te conviertes en tu mejor amigo o tu mejor amiga desde esa conciencia del dolor que estás sintiendo, pero sobre todo lo que va más allá de la autocompasión versus la empatía es cómo hago para ayudarme. La diferencia está entonces en tomar esa acción. Tomar esa acción, en querer ayudarte. Porque ya la conciencia de eso es un breakthrough, o sea, es un cambio 180 grados. Claro. ¿No? Está buenísimo y me parece lo caso todo porque muy bien alineado, porque es, claro, tú para poder ser autocompasivo tienes que primero darte cuenta y para darte cuenta tienes que estar en el helicóptero encima de los árboles de pensamiento y si no, no lo vas a hacer. Exacto. Y para ser también autocompasivo tienes que aceptarte. Sí. Entonces todos esos pilares se alinean porque es un gran todo y ahora entiendo mucho mejor cuando das tus respuestas de no te puedo hablar de esto sin contarte esta otra cosa, porque todo está alineado. Entonces yo creo que nos has hecho una mega sesión de coaching a todos. Mega sesión de coaching a todos. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero quería cerrar con algunas preguntas un poquito más que vengan del bobo de Denise, de toda esa experiencia que has tenido. Claro que sí. Un ping-pong, ¿ok? Ping-pong con Denise. ¿Denise? Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Ping-pong con, y tú dices tu nombre. Ah, ya, ok. Ping-pong con... ¿Denise? ¿Qué es el éxito para Denise? El éxito para mí es, yo siempre respondo, definamos éxito, ¿no? El éxito es el resultado feliz, ¿ya? Normalmente el resultado deseado, digamos, ¿no? Cuando las personas hablamos del éxito es eso. Y el fracaso es lo opuesto, ¿no? Te propusiste algo y no lo lograste. El problema con las teorías del éxito en líneas generales de las personas es que se miden por justamente unos valores como dinero, poder, todo lo que hablábamos hace un rato de la autoestima condicional. Para mí, el éxito es estar en paz conmigo y con los demás. O sea, el éxito es eso, o sea, es estar en paz conmigo y con los demás. Y para poder estar en paz conmigo y con los demás, tengo que vivir una vida absolutamente congruente con mis valores más nucleares. O sea, una vida auténtica, en buen cristiano. Y ese es el éxito. Buenísimo. Gracias, qué poderosas palabras en realidad. ¿Qué es lo que más hace feliz a Denise?
Eso, evidentemente, porque eso es lo que, ¿no? Pero en sencillo, millones de cosas, gracias a Dios. Tengo mucho que me hace feliz. Buenazo. Desde un cafecito, amo el café, desde mi deporte, mi vida, mis hijos me hacen muy feliz. Mis hijos probablemente son mi propósito de vida, es lo que más feliz me hace. Pasar tiempo con ellos, apachurrarlos, verlos felices me hace muy feliz. Mis clientes, mi chamba, ayudar, trascender, contribuir. La vida en general, o sea, gracias a Dios, creo que una de las cosas que me ha ayudado a ser feliz es el agradecimiento. Es la conciencia profunda de lo bendecidos que somos en todo momento, ¿no? Entonces, puedes ser muy feliz. Ahora fui a ver un local porque mañana voy a dictar un conversatorio en Miraflores y estaba caminando por la calle y era muy feliz caminando por la calle, en una calle de Miraflores. Entonces creo que hay muchas cosas que me hacen muy feliz. No te puedo responder con Está una. buenazo, está buenazo. Pero probablemente si tuviera que escoger una sería mis hijos. Buenísimo. Mis hijos son lo que más feliz me hacen. Sí. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido sobre el amor propio? Pregunta compleja. Sí, porque Expláyate. hemos hablado una Hemos hablado hora un del montón de amor eso. propio, ¿no? Pero si tuvieras que sintetizarlo aquí para el highlight, ¿cuál sería? Tómate tu tiempo, no hay problema. La aceptación incondicional de quién eres. O sea, eso es algo que hasta ahora todavía me cuesta un poquito, a pesar de todo lo que he trabajado en mí, todo lo que ayuda a personas a trabajar en amor propio, ¿no? Creo que abrazar tu ser, abrazar quién eres, así, realmente, ¿no? Crudo, así como un cevichito, pero que todavía no le has puesto limón. Claro, o sea, crudo, totalmente. ¿no? Es un cliché decir abrazar tus sombras, pero sí, o sea, eso, ¿no? El amor propio, o sea, es eso, es realmente poder mirarte y no juzgarte y aceptar quién eres y entender esto que hablábamos hace un rato, de que estás haciendo lo mejor que puedes todo el tiempo. Entonces tendemos a culparnos tanto, la culpa, no hemos hablado mucho de la culpa, ¿no? Podríamos hablar horas, pero la culpa, la vergüenza profunda de los errores que has cometido, pucha, o sea, tantas cosas que realmente calan en nuestro ser y que no nos permiten ser feliz. Yo pensaría que me quedaría con eso. Abrázate, carajo, abrázate quién eres. O sea, estamos en esta vida para aprender, ¿no? Con humildad. O sea, eso es, creo, lo más importante, ¿no? Mi mamá siempre me decía, ama lo que es, no lo que tú quieres que sea. Entonces me quedaría con esa frase. Buenísimo. Y gracias por compartirlo, porque muchas veces ven al coach, te ven ahora contando y hablando tanto del amor propio y creerían, Denise ya su amor propio debe estar Claro. todo el tiempo arriba, 100%. ella se mira al espejo y dice, mamita, pa, y Bueno, sale. sí hago eso. No, mentira. Y de repente hay que humanizar, ¿no? A Denise también tienes esos momentos como todos, como seres humanos, que a veces sigue costando y el amor propio termina siendo quizás, me pasa y ahora he aprendido contigo hoy, que no es como que estás acá y punto A y punto B. O sea, es un viaje bastante largo, no es que lo vayas a hacer en unos simples meses Mira que te todo enfocaste. lo que involucra. O sea, mira todo lo que estamos hablando en un episodio nada más, ¿no? Para poder llegar a realmente quererte. No, es un viaje, es un proceso, José. O sea, no creo que... No sé si realmente alguien llegue a ese punto de amor propio absoluto, al 100%, probablemente los gurús, ¿no? Claro. No sé, ya el 0.01% de la población en el planeta Tierra. Pero nuevamente, ¿no? Desde esa autocompasión y desde ese proceso, o sea, sí, es un proceso largo, es difícil, pero vale la pena, ¿no? Y sí es posible. O sea, yo sí te puedo decir, no estoy donde quisiera estar, pero siento que he avanzado muchísimo. Entonces, con todo esto que estamos conversando, o sea, sí puedes avanzar un montón. Y lo que también te puedo decir del amor propio, que me he dado cuenta en todas mis sesiones, no hay una sola persona que pise mi consultorio o mi oficina que no tenga un problema de amor propio. Y no importa el motivo de consulta. O sea, pueden venir porque, ay, Denise, quiero que me ayudes con un emprendimiento. O, Denise, estoy teniendo problemas con mi pareja. O, Denise, quiero que ayudes a mis hijos a, no sé, habilidades sociales o lo que fuera. Pero el amor propio siempre está ahí. O sea, me refiero a un tronco importantísimo, algo totalmente neurálgico para trabajar. Con cualquier ser humano, no importa la edad que tenga, no importa el motivo de consulta.
O sea, siempre es algo que tenemos que cambiar. Buenísimo. Sí. Gracias por compartirlo. Y 2 preguntas. Una rápida. Lo que se tiene en la mente, ¿qué libro recomiendas sobre el amor propio? Te voy a, algunos de los que te recomendé a Ya. ti, ¿no? Los regalos de la imperfección. Después lo grandazo acá. Los regalos de la imperfección, Ok. The Gifts of Imperfection de Brené Brown, buenísimo, Brené Brown, buenísimo, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Sé amable contigo mismo, ¿no? De Christine Neff, buenísimo, buenísimo. No solamente me pasa a mí, de Brené Brown también, buenísimo. Hay uno que creo que se llama... Ay, ya me olvidé, La magia de ser tú. Te lo mando, te lo mando buenazo, después. y Pero lo ahí ya van ponemos 3. grandazo ahí. Sí. Recomendaciones de Denise. Ya, lo para máximo. amor propio. Y, bueno, ya me lo respondiste, pero te lo voy a hacer de nuevo, la pregunta. Y es, para cerrar el episodio, ¿cuál es el propósito de Denise? A ver, en verdad el propósito de mi vida es ser mi mejor versión, que implica obviamente vivir una vida congruente con mis valores más auténticos, para ayudar a otros a ser su mejor versión. O sea, siendo yo mi mejor versión, puedo ayudar a mis hijos, por ejemplo, a ser su mejor versión también, o ayudar a mis coaches o a mis pacientes a ser su mejor versión. Digamos que eso es algo que trabajo muchísimo todos los días, pero claro, mi motor, mi motivación, por así decirlo, son mis hijos. O sea, son mis 3 hijos, Sebastián, Daniel y Nicole. O sea, esos son los que mueven mi vida, mi ser, mi todo. Soy mamá chalavena y es lo que amo con pasión y locura. Y creo que lo que más amo en mi vida, sin duda, son mis hijos. No hay nada que yo ame más que mis 3 hijos. Buenísimo. Sí. Muchas gracias, Denise, por De el episodio nada, de hoy. José, espero que te haya gustado De el todas episodio, maneras, que les sí. haya servido a la gente que te escucha. Creo que todos nos llevamos una gran lección de amor propio y eso que ha sido una masterclass cortita, porque seguro que podemos hacer No, y tú sabes que yo me explayo. Así que bueno, nada. Mil gracias. Nos despedimos en la cámara. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y si quieren otro episodio con Denise o quieren escuchar más de Denise, pueden seguirle en su podcast A la Vena. Muchas gracias. Chao, buena gente. Gracias.